por haberme ayudado en esta tarea. Bueno, comencemos. Bueno, ¿qué entiende usted por Estado del Derecho? Bien, según lo vemos y podemos comprender, creo que el Estado de Derecho son los mecanismos de defensa que el mismo Estado debe crear para que la misma ciudadanía o población tenga para defensa de la persona como el fin supremo de la sociedad. En este caso serían pues leyes que benefician y que van en defensa de los derechos que todos los ciudadanos tenemos en un país. ¿Por qué considera que este principio es fundamental para la sociedad? Porque con él se va a garantizar no solo la igualdad de los seres humanos, sino también el acceso que se deba tener a la justicia y también que se nos respeten nuestros derechos, que no solamente son derechos constitucionales ya otorgados en la Constitución de la República, sino que son derechos también protegidos de manera internacional por tratados internacionales de los que en este caso Honduras, hablando de nuestro país, también forma parte. Entonces, considero que por ello es de suma importancia pues también que como ciudadanos conozcamos cada uno de nuestros derechos y hasta dónde tiene ese límite el Estado para restringir nuestros propios derechos. ¿Cómo se refleja el Estado del Derecho en la vida diaria de los ciudadanos? Respetando nuestra manera de vivir, nuestra convivencia, nuestra garantía, nuestro acceso a la salud, a la educación, a igualdad, a nuestro acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva, de manera que también se respete el que todos somos iguales ante la ley y podamos tener ese acceso a la justicia de manera igualitaria. ¿Cuáles son los elementos esenciales que conforman el Estado del Derecho? Dentro de los elementos esenciales que conforman el Estado de Derecho, pues se encuentra el Estado en sí mismo y pues los poderes, ¿verdad?, que conforman nuestro Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué importancia tiene la separación de poderes en el mantenimiento del Estado del Derecho? Debe ser así, debería ser y existir esa separación de poderes a efecto de que no haya ninguna intromisión de parte de un poder hacia otro, ni ninguna influencia y que eso no se preste para corrupción, ni que se preste para favorecer o beneficiar a aquel que tiene mejores condiciones, sino que el acceso a la justicia sea de manera igualitaria, que las leyes sean en pro del más necesitado y que se gobierne de manera que todos tengamos acceso a una vida digna. ¿Qué papel juegan las leyes y la justicia en garantizar que se respete este principio? Debería ser el más importante, pero lastimosamente como hondureños sabemos que al final nuestras leyes son creadas por personas con intereses políticos, con intereses personales y lastimosamente estas leyes que son creadas por estas personas, debemos de decirlo, no van pensando en la minoría, no van pensando en la ciudadanía, sino que en intereses propios y lastimosamente pues no se ve garantizado de parte del Estado esa igualdad de condiciones para la población. ¿Cree usted que en Honduras se cumple plenamente el Estado del Derecho? ¿Por qué sí o por qué no? Lastimosamente, pues debemos de reconocer que no, porque existe diferencia de clase, no solamente por la condición económica en la que
nos vemos como hondureños, sino que el acceso a la justicia muchas veces es más difícil para una persona de escasos recursos o con un nivel educativo más bajo o con una situación económica tal vez con más deficiencia, siendo que pues nuestro país lastimosamente es manejado y manipulado por la clase política. ¿Qué factores considera que más afectan su cumplimiento en nuestro país? Lastimosamente pienso que la política, lo que no debería ser así, pero la política es una de las situaciones que lleva a que haya mucha corrupción también y pues la corrupción es la que pues al final hace que hasta la misma población se ve involucrada y a veces seamos partícipes de esa corrupción que no debería ser así, pero que al final también el ciudadano común se vuelve pues un corruptor más. ¿Qué tan importante es la participación ciudadana para fortalecerlo? Es que somos la base, la ciudadanía es la base de todo Estado de Derecho, el pueblo, pero lastimosamente vivimos en un país donde entre menos acceso a la educación tenga la población, para el gobierno y para la clase política es mejor, porque eso significa que no vamos a tener capacidad de pensar, capacidad de decidir, y es de ahí donde se aprovechan para manipular hasta el voto de la persona y pues que llega al poder gente que al final no va pensando en las minorías o en el pueblo, sino que va pensando solamente en intereses personales. ¿Podría mencionar algunos ejemplos o hechos concretos que usted considera violación al Estado del Derecho? Pues como ejemplo en sí no recuerdo alguno, pero eh, hay situaciones en las que podemos, podemos mencionar que generalmente cuando, por ejemplo, hay una persona de escasos recursos que necesita ayuda, y desde muchas veces en las instituciones del Estado, desde ahí se nota el trato hacia esa persona. Y cuando es una persona que quizás tiene un tipo de preparación o algún tipo de influencia, el trato es diferente, es más amable, es más eficiente, se trata de hacer que la persona salga grata de ese lugar. Y lastimosamente a la persona que no tiene quizá la misma capacidad, pues no se le da la misma respuesta. ¿Cómo afecta la corrupción y la impunidad al Estado del Derecho? Es que ahí donde entra también que pues no tenemos acceso a tutela judicial efectiva, que todos nuestros derechos sean garantizados por el mismo Estado, siendo que pues la corrupción se ha inmiscuido en todos los poderes del Estado y al involucrarse, inmiscuirse en todos los poderes del Estado, todos se vuelven corruptos y son partícipes de violaciones al mismo Estado de Derecho, siempre pensando en el beneficio de las personas que están en el poder. Desde su experiencia profesional, ¿ha presenciado situaciones donde no se respete el Estado del Derecho? Siempre va a haber, quizás hasta por omisión, se puede, creo yo, caer en una situación donde haya un irrespeto al Estado de Derecho, pero pues generalmente en nuestro país, si hablamos como en términos generales, nuestra clase política, por ejemplo, lo hacen ya con la intención, ya cuando ellos aprueban una ley, ya van con la, como dicen popularmente, con la jugada adelante, pues viendo a quién van a beneficiar y a quién va a salir ganando en una situación cuando se aprueba una ley que no favorece al pueblo, pues, sino que es para un cierto grupo que se crean las leyes en realidad. ¿Qué papel deberían desempeñar los profesionales y líderes comunitarios en la defensa de este principio? Creo que nunca agacharnos la cabeza, siempre prepararnos, capacitarnos,
participar en todas las actividades que conlleven aprendizaje en defensa de nuestros derechos, para con ello no permitir que se nos vulneren, porque al final pues terminamos siendo sometidos a la clase política. No importa muchas veces el grado académico que tengamos, pero lastimosamente terminamos siendo sometidos muchas veces por una clase política que ni siquiera tiene el grado académico que la mayoría de algunos hondureños. Terminan profesionales obedeciendo, por ejemplo, a una ley que fue impuesta o fue creada en un congreso, donde algunos de ellos ni siquiera son profesionales, los diputados que llegan a un congreso. Entonces, de ahí donde nosotros como ciudadanos debemos de pensar y analizar que entre más nos preparamos, más capacidad para entender, para comprender, para debatir y para defender nuestros derechos vamos a tener. ¿Qué mensaje enviaría a los jóvenes o estudiantes sobre la importancia de respetar las leyes y los derechos humanos? Siempre debemos de estar conscientes que como ciudadanos pues vamos a estar sujetos a leyes, que siempre vamos a estar supeditados a un límite que nos pone la ley, pero que es necesario que aprendamos a conocer cuáles son nuestros derechos, así como nuestros deberes, pero que necesitamos nosotros conocerlos y cada día, creo yo, prepararnos, estudiar, para que al final pues no seamos usados por la clase política que es la que gobierna nuestro país, sino que podamos nosotros mismos ser los promotores de cambios buenos, no solamente para la juventud, sino que para la población en general, siendo que la mayoría está desprotegida. Vemos que pues se crean leyes, pero en sí no existe ese conjunto de equipamiento que debe existir. Por ejemplo, si se crea una ley, que se creen todos los mecanismos que son necesarios para que esa ley se cumpla. Es necesario que cuando se crea una ley, debe haber un equipo humano también, atendiendo las necesidades que puedan surgir y que encajen en esa ley. Pero muchas veces todo está escrito en papel, pero no hay quien ejecute, ¿verdad?, esa ley. ¿Qué medidas consideran necesarias para fortalecer el Estado del Derecho en nuestro país? Creo que es necesario que nosotros como hondureños, como decía anteriormente, nos preparemos, entendamos, estudiemos, y creo que cada día fortalecer el conocimiento en cuáles son nuestros derechos, en qué la ley es lo que nos prohíbe y qué es lo que la ley nos permite para efecto de poder hacer uso de ello. Y uno de los mecanismos necesarios, pienso yo, es también el saber elegir a nuestras gobernantes, a nuestras autoridades, el poder separar lo personal del interés de una nación, de un país, y no, pues en el momento de elegir, no irnos por un color político, sino que también elegir de manera que creamos que esa persona tiene la capacidad para poder gobernarnos, poder crear leyes, y que pues haya esa separación de poderes, que haya también ese acceso a la justicia de manera igualitaria para todos. Y para terminar, en una frase corta, ¿cómo definiría el valor del Estado del Derecho para la sociedad hondureña? Es el mecanismo de defensa que tenemos los hondureños para poder defendernos ante las mismas arbitrariedades que nos provoca el Estado. Entonces sería ese acceso a poder defendernos de lo que nos va a perjudicar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.